Poder comentar este libro, y también de Andrés Velasco, que oportunamente aceptó participar en los foros. Estimado señor Vesco, junto con saludarlo cordialmente, quisiera agradecer la invitación que me ha extendido para participar en el lanzamiento del libro Balmaceda Siglo XXI, con que la fundación que preside conmemora 100 años de existencia y de fructífera labor. Las actividades que desarrolla su institución merecen sin duda el reconocimiento de los compatriotas que, merced al estudio y al conocimiento de la historia, fueron, son y serán personas profundamente ligadas al servicio del país. Nunca como hoy ha sido más ceñido el testamento político del presidente José Manuel Balmaceda, donde queda patente su lucha por reformar una constitución que en su origen y esencia no representaba a la nación. Dicen parte de este testamento político, comillas, ojalá que las crueles experiencias del pasado y los sacrificios del presente induzcan a la adopción de las reformas que hagan fructuosa la organización del nuevo gobierno. Seria y estable la constitución de los partidos políticos, libre e independiente la vida y el funcionamiento de los poderes públicos y sosegada y activa la elaboración común del progreso de la República. Cierre comillas. Sus palabras no han perdido vigencia. La historia recogió el gran legado del presidente Balmaceda y sus ideas han perdurado hasta hoy. Les deseo mucho éxito para el futuro y espero que sigan en su senda de éxitos, realizando aportes que chilenos y chilenas valoramos en toda su magnitud. Fraternalmente, Michelle Bachelet Tijera. En el sentido de si se la mira desde esa mayoría conservadora que ha tenido el país, me parece a mí, desde siempre. Y tengo que decir que a mí este libro me gusta desde la partida. Me gusta el prólogo de Ana María Stubben y el texto que viene a continuación de Cecilia García Huidobro. Ambos aportan contexto para lo que viene después. Y también, particularmente el texto de Cecilia García Huidobro, una frescura, no ciertamente en el sentido de pillería, sino en el sentido de un aire que se agradece por benévolo y gratificante. Hay también en este libro, como se dijo en su parte final, 3 reflexiones políticas a propósito de los 11 textos principales del volumen, a cargo de Camilo Escalona, Felipe Cast y Andrés Velasco, en este último caso en conjunto con Enzo Napoli. Muy bien llamadas esas 3 reflexiones finales del libro, reflexiones políticas, porque responden esas reflexiones a las ideas políticas que profesan hoy esos mismos autores, políticos ellos mismos. Esto es, personas que con vocación política tratan, como es la naturaleza de esta actividad, en uso, por cierto, de las reglas de la democracia y no de otras, de acceder al poder, en su caso de ejercerlo, de conservarlo, de incrementarlo y de recuperarlo cuando se hubiere perdido. Bien vista, la política consiste, creo yo, básicamente en eso, en una disputa por el poder, pero una disputa que si se va de la mano con la democracia se sujeta a unas reglas de manera que esa disputa sea pacífica, lo cual nunca dejará de ser apreciado.
vista a la cara, reitero, en eso consiste la política. De manera que para resultar tolerable a los que no nos dedicamos a ella, y para que no se nos transforme a los ciudadanos la política en una amenaza, exigimos, y en el caso de Chile eso hoy por fortuna está logrado, que la actividad política se ajuste a las reglas de una democracia, unas reglas que legitiman el poder, eso es muy importante, pero que también lo organizan y que por fortuna, sobre todo desde una perspectiva liberal, lo limitan. Balmaceda, siglo XXI, se titula esta obra, con lo cual se quiere decir que se trata de Balmaceda visto desde el siglo XXI. Balmaceda, claro, visto desde el siglo XXI, pero también el tiempo que le tocó vivir y el tiempo en que le tocó morir, y la guerra civil en que resultó envuelto, esa guerra civil declarada entre bandos opuestos de la entonces oligarquía chilena, pero que, como todas las guerras, fue peleada a muerte por soldados de uno y otro bando que pertenecían al pueblo. A esa invariable carne de cañón que se manda al frente en defensa de intereses en pugna. Mucho que removió dentro de mí, una parte casi de profesores, empresarios, estudiantes, habría sido inimaginable pensar, creo yo, hace 2 años. Y lo primero que quisiera recalcar del libro, y lo refleja muy bien y muy ricamente en cada uno de los textos, es de alguna manera este llanero solitario de Balmaceda que se enfrenta a tratar efectivamente de que la política se haga cargo, con todas las dificultades que tiene, partiendo con las dificultades con las leyes laicas, partiendo con su lógica progresista de buscar cambios, siguiendo con su dificultad frente al poder político que estaba en el mundo parlamentario y que claramente quería hacerse de él, con el poder económico y lo que significaba también esa amenaza de efectivamente buscar que la política se hiciera cargo. Y más allá de que aquí no hay, siempre he creído que la historia, cuando uno trata de dibujar en blanco y negro, no es muy real, que siempre tiene grises. Sí creo que hay algo que nosotros, si miramos nuestra historia más reciente, hemos pecado con mucha fuerza y que tal vez Balmaceda sí nos tiene que hablar. Y que son los pecados de omisión, más que los pecados de acción. Hemos logrado muchas cosas como el retorno a la democracia, hemos logrado muchas cosas como efectivamente buscar ciertos acuerdos. Y yo creo que hoy día estamos pagando los platos rotos de una clase política, una generación política que tuvo muchos aciertos en la dimensión de ponerse de acuerdo y tuvo menos aciertos en hacerse cargo de temas sociales que eran fundamentales para que esa libertad fuera más real. Y de hecho no es casualidad que lo que ocurre en el caso de Balmaceda cuando termina y efectivamente cuando después pasa de villano a ser un héroe en un periodo tan corto, después lo que finalmente también le da sentimiento a su causa también es la cuestión social. Y la cuestión social, más allá de las diferencias que podemos tener sobre qué significa y cómo se soluciona y cuál es la ruta para lograr efectivamente ese progreso, y qué connotación tiene uno de lo que significa una sociedad justa. Lo cierto es que hoy día lo que estamos viviendo es un nivel de no diálogo, o voy a ponerlo de una forma un poco más en la línea que decía Agustín, de no sofisticación en el debate político que a mí por lo menos me preocupa. Y me preocupa porque efectivamente cuando uno ve que hay cosas que no se han hecho históricamente, si ustedes miran en qué cosas nos hemos sacado un 7 en los últimos 30 años y en qué cosas fracasamos, probablemente lo que nos sacamos un 7 es en aquello donde es fácil ponerse de acuerdo y es muy importante: políticas fiscales, políticas macros, políticas monetarias, y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que paradójicamente es lo que le da la palanca a una movilidad social, aquello que le da la palanca a una teoría de justicia, aquello que le da la palanca
hacer que esa libertad vaya mucho más allá de lo individual y te permita una lógica de igual ciudadanía, de igual dignidad. Y que no depende del modelo económico, depende del modelo político. Y por eso creo que es tan relevante la figura de Balmaceda y el debate que se genera aquí, como en nuestra historia pasada ya tuvimos una serie de conflictos bien profundos para ponernos de acuerdo. El problema es que ya han pasado muchos años. Esta fundación tiene sus años. Y lo paradójico es que todavía no tengamos la sofisticación suficiente para ocupar las ciencias sociales, las ciencias económicas, para encontrar la ruta de hacernos cargo de muchas de esas cuestiones sociales. Y en lugar de avanzar y de poder tener este progresismo, una dialéctica ocupando el método científico, ocupando evidencia empírica, muchas veces nos quedamos anclados en nuestras fijaciones. Esas fijaciones que hacen que finalmente, como decía recientemente, le tengamos vergüenza al desacuerdo. Yo tengo una discrepancia, yo creo que el acuerdo o el desacuerdo es verdad que puede tener sus momentos, pero lo que siempre tiene sus momentos es el debate serio, el debate con evidencia empírica, el debate tratando de avanzar. Bueno, y nos quedamos entonces con una breve réplica de figuras que tengo a mi lado. Agustín. Desde el plebiscito del 88, ya son más de 26 años a la fecha, vale callampa. Y por lo tanto vamos a partir. El otro gran problema, medio obvio lo que voy a decir del liberalismo en Chile en el siglo XX, es que las instituciones de la democracia liberal durante la mal llamada República Liberal eran malas instituciones, estaban mal pensadas. La constitución que nos regía en ese momento era una mala constitución. Las reglas del juego estaban mal diseñadas. Y cuando las reglas del juego están mal diseñadas, la cosa no anda. Y por lo tanto, espero que no transitemos por esa ruta total y completamente iliberal de suponer que alguien puede hacer la constitución en un mes, en 6 meses, con 25 académicos. Yo soy académico, créanme, no le tengo tanta confianza a mis colegas. Tercer ladrillo, y aquí termino, de un proyecto liberal moderno para Chile. Tiene que tener épica y tiene que tener ética. Y este es un viejo problema de los liberales. Agustín ha escrito al respecto. Carlos Peña ha escrito al respecto. Y de modo muy elocuente. Cuando uno es liberal, uno es tolerante. Cuando uno es tolerante, tiende a decir, bueno, que cada uno viva como quiere. Y por supuesto, quienes somos liberales pensamos que cada uno debe vivir como quiere. El problema es que como fórmula de persuasión política, esa es una muy mala fórmula, porque la política tiene que ver con invocaciones a la virtud, invocaciones a la justicia. Y cuando uno está en un debate político, y si uno es de centro, como yo lo soy, le suele ocurrir que hay alguien a la izquierda que viene con un discurso moral, probablemente equivocado, pero con carácter moral, y en la derecha hay otro fulano que viene con otro discurso igualmente moral, igualmente equivocado. Y el centrista que empieza a decir, bueno, mira, hay que combinar las cosas, un poquito de esto y un poquito de lo otro, ese centrista probablemente va a naufragar en las encuestas y va a naufragar en la política. Lo digo en términos coloquiales, pero obviamente que este es un viejísimo problema, de nuevo de la filosofía liberal, en que sin ser demasiado pedante uno puede remontarse a Aristóteles para pensar en él. ¿Por qué? Porque como nos enseñan en el colegio, Aristóteles definía la política como el ejercicio de la virtud. La política tiene que ver con virtud. Los liberales tendemos equivocadamente, a mi juicio a veces, a decir no hay una virtud, hay muchas virtudes. Y cuando uno dice eso, se baja el cajón de manzanas y garantiza que nadie le va a dar pelota. ¿Cómo se resuelve este problema? Hay una manera de resolverlo, y es darle un carácter épico y moral a aquellas virtudes asociadas con la vida en común en una democracia liberal. Es profundamente épico y ético que en Chile hoy día podamos caminar por la calle, decir lo que pensamos y no temer que una patrulla militar nos venga a buscar en la noche y nos lleve a un destino incierto. Es profundamente épico y ético pensar que en esta casa donde estamos, hace 2 generaciones, los que venían eran hijos de la élite. Hoy día 70% de quienes vienen ahí a esta casa vienen de familias donde nunca nadie fue a la universidad. Eso tiene un carácter ético. Y el deber de los liberales, creo yo, es precisamente ser liberales, ser tolerantes, ser abiertos de mollera, pero darle a ese liberalismo un carácter ético y épico. Si quieren una referencia sesuda, lean un bellísimo libro llamado Emociones Políticas de la filósofa Martha Nussbaum.
que dice esto mucho mejor de lo que yo podría decir. Resumo entonces. Balmaceda nos muestra el camino, perdón si lo repito, la libertad comienza allí donde terminan los privilegios. Ese debe ser el epígrafe para un proyecto liberal, moderno y progresista en Chile, que tiene que tener una teoría de justicia de igual dignidad, que tiene que tener una cuota importante de escepticismo, no a los iluminados, no a los amigos o a los enemigos del modelo, y tercero, debe tener una ética y una ética. Quiero pensar que si armamos un proyecto con esas ideas y con esos tres componentes, la próxima vez que el liberalismo llegue a la moneda no va a terminar tirado en la calle Puente con un montón de ladrillos olvidados por la historia. Gracias. Pero ciertamente tiene que seguir siendo gestionado con las pausas que yo creo que este proceso...